Hola a todos. El día de hoy haremos un estudio sobre el Día del Señor. Analizaremos las evidencias bíblicas e históricas que nos permitirán poner de manifiesto el entendimiento que existe sobre el Día del Señor. Lo haremos siguiendo el siguiente índice. Primero, analizaremos por qué algunas personas consideran que el domingo es el Día del Señor. Mediante el estudio de la Biblia, veremos realmente a qué se refiere la palabra escrita cuando se habla del Día del Señor. 3. A la luz del estudio realizado, veremos brevemente Apocalipsis 1:10, para concluir a qué se refiere el apóstol Juan cuando usa la frase el Día del Señor. Y número 4. Presentaremos las conclusiones de este estudio. Es importante mencionar que en este video expondremos las evidencias de la forma más sencilla para que la luz brille por sí misma. Iniciemos hablando del día domingo. Analizaremos las evidencias bíblicas e históricas que nos ayuden a comprender por qué la mayoría de los cristianos consideran este día como si fuese el día del Señor, aun cuando no hay un fundamento bíblico. Para facilitar la explicación, lo abordaremos en 4 subtemas. Comencemos con el 1.1, inicios de la Iglesia cristiana. Empecemos recordando lo que ocurrió en la época de los apóstoles, justo después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice que 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tuvo lugar un evento profético durante las fiestas del Pentecostés. Los discípulos de Cristo estaban todos unánimes en un mismo lugar y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El estruendo que hubo hizo que se juntara la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar a los discípulos de Cristo en su propia lengua. Hechos 2:6. La palabra escrita nos dice que Pedro se puso en pie con los 11 y les comenzó a hablar. Le hizo entender a la multitud que lo que veían en ese momento era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Les señaló que aquel Jesús de Nazaret que habían matado, crucificándole en la cruz, era el varón aprobado de Dios. Les habló de la resurrección de Cristo, de la cual todos ellos, los apóstoles, eran testigos. Y que Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, había derramado eso que ellos veían en ese momento y oían. Muchas otras palabras oyeron los presentes en la multitud, quienes fueron compungidos de corazón y preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro respondió: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Los que recibieron con gusto aquellas palabras de Pedro fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Recordemos esto, 3,000 almas. La Biblia nos dice que después del Pentecostés tuvo lugar otro evento, otro acontecimiento, el cual está documentado en el capítulo 3 del mismo libro, es decir, en el libro de Hechos. Nos dice que los apóstoles Pedro y Juan subieron al templo judío y allí junto a la puerta se encontraba pidiendo limosna un hombre que era cojo de nacimiento. Pedro se dirigió a él con las siguientes palabras:
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre sanado estaba feliz y el pueblo asombrado. Pedro entonces les habló de Cristo Jesús, del cumplimiento de las profecías en él. Les hizo el llamado al arrepentimiento y conversión para el perdón de los pecados. Pero los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos estaban indignados de que se predicase en Jesús la resurrección de los muertos, razón por la cual los pusieron en la cárcel. Sin embargo, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los hombres como 5,000. Conclusiones. Estos dos acontecimientos registrados en la Biblia nos dejan dos enseñanzas. Número 1, la iglesia cristiana crecía en número. Primero 3,000 y luego 5,000. Segunda conclusión, la iglesia sufría persecución por parte del pueblo judío. Otros ejemplos, otras evidencias bíblicas de esta persecución las encontramos en Hechos 5, 17 al 18, donde se nos dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos 7, 58 al 60. Está registrado el martirio de Esteban. Sabemos que le dieron muerte apedreándolo. Y de la palabra escrita en Hechos 8:3, sabemos que Saulo, antes de ser cristiano, asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres, los entregaba en la prisión. Repetimos, la iglesia crecía en número y la persecución contra ella también. Segundo subtema sobre el domingo. La persecución romana. Un año después del Pentecostés, en el año 70 después de Cristo, tiene lugar un evento histórico que es determinante para el pueblo judío. La ciudad de Jerusalén y el templo de Dios son destruidos por el Imperio Romano. Y unos años más tarde, en el año 135 después de Cristo, otro grupo de judíos son expulsados de Judea. Las consecuencias de estos hechos fueron que desde ese momento los judíos fueron dispersados por todo el Imperio Romano y posteriormente por el mundo. Esto es a lo que históricamente se le conoce con el nombre de la segunda diáspora judía. Estos hechos lamentablemente no detuvieron la persecución contra la iglesia cristiana. La persecución se mantuvo, pero ahora provenía del mismo Imperio Romano. Veamos algunos datos. Después de la destrucción, el ataque contra el cristianismo se acentuó con las grandes persecuciones romanas, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Tenemos la persecución de Nerón, la de Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estas persecuciones continuaron hasta el año 313 después de Cristo, fecha en que se firmó el Edicto de Milán, el cual daba legitimidad al cristianismo. Es decir, que a partir de ese momento ya era legal dentro del imperio tener la fe cristiana. Bueno, esto fue así porque por alguna razón, un año antes, en el 312, el emperador romano Constantino I había adoptado el cristianismo como su culto imperial.
Si bien es cierto que este edicto permitía que el cristianismo adoptado por el emperador se volviese legal dentro del Imperio Romano, dando fin así a las persecuciones, también es cierto que hubo otro grupo de cristianos que prefirieron permanecer en la ilegalidad. Este pequeño grupo de cristianos no fue asimilado por el Imperio Romano. Y sabemos que los valdenses son descendientes de esos cristianos. Aquí tenemos el siguiente texto. Los valdenses se proclamaban sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes durante las persecuciones por parte de los romanos en el siglo I se dispersaron por toda Europa y luego, cuando surgió la Reforma Protestante, se unieron a ella. Esto marca un antes y un después en la iglesia cristiana. Podemos ver que a partir de este edicto termina la iglesia primitiva con las enseñanzas puras de los apóstoles y nace la iglesia imperial, que resulta de mezclar la fe original de los apóstoles con nuevas ideas y costumbres provenientes del Imperio Romano. A esta iglesia que ha ido creciendo y consolidándose a través de los siglos con sus propias creencias, la conocemos hoy en día con el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en paralelo, como ya observamos, como una minoría, permanecieron otros grupos de los cuales posteriormente surgirían los valdenses. Continuamos ahora con el tercer subtema sobre el domingo, la Iglesia Imperial. Veamos un par de ejemplos de lo que fue añadido durante el reinado de Constantino a la fe original. Cuando estaba reinando el emperador Constantino el Grande, la Iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus. Es decir, una celebración pagana fue revestida de cristianismo y le llamaron Navidad. Esta es una creencia no apostólica. Veamos un segundo ejemplo de lo que fue añadido. El 7 de marzo del 321 después de Cristo, por supuesto, el emperador romano Constantino el Grande emitió un decreto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Este es el decreto. Leemos a continuación. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. El texto es muy claro. Constantino añadió el domingo como día de descanso, afectando así la libertad de la población cristiana de guardar el sábado. Conclusiones. El domingo es el día del sol, como se especifica aquí. Lo consideraban venerable y las personas tenían que descansar ese día. Eso incluía a los cristianos. Ese par de ejemplos nos muestran la influencia que tuvo el poder político para imponer en aquellos días un día de reposo distinto al bíblico.
Veamos el cuarto subtema sobre el domingo. La Iglesia Católica, el poder religioso. Enseguida vamos a mostrar cómo el poder religioso dominante también buscó hacer lo mismo que el poder político. Lo haremos estudiando un conjunto de documentos y declaraciones que han sido emitidas por autoridades de la Iglesia Católica a través de la historia y que han dejado constancia de ese anhelo. El sínodo Laodicea tuvo lugar en algún momento entre el año 343 y 381 después de Cristo. Vamos a leer dos cánones del mismo. Canon 16. Los evangelios deben leerse en el Sabbat, día de reposo, es decir, sábado, con las otras escrituras. Canon 19. Los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, sino que deben trabajar ese día, más bien honrando el día del Señor. Y, si pueden, descansar como cristianos. Pero si alguno resulta ser judaizante, sea anatema de Cristo. Conclusión: al cristiano se le debía obligar a trabajar en el verdadero día de reposo. Claramente aquí nos muestra que se reconoce el día de reposo, Sabbat, como el día sábado. Para ellos, guardar el sábado es judaizar, y el cristiano debe ser obligado a trabajar en el día que el Señor nos ha dicho que debemos descansar. En este documento se pide honrar el día del Señor, al menos lo que ellos reconocen como día del Señor. Conclusión: al cristiano se le debía obligar a trabajar en el sábado. En el documento Un catecismo doctrinal, escrito alrededor de 1846 por el reverendo Stephen Keenan, en la sección titulada Sobre la obediencia debida a la Iglesia, tenemos la siguiente serie de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿tiene alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta: si no hubiera tenido tal poder, ¿no podría haber hecho aquello en lo cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella? ¿No podría haber sustituido la observancia del sábado, el día séptimo, con la observancia del domingo, el primer día de la semana? Un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. En inglés, sustituir A por B quiere decir que A toma el lugar de B. En resumen, todos los religiosos modernos están de acuerdo en sustituir la observancia del día séptimo, sábado, con la observancia del domingo, aún sin tener autoridad bíblica. Prompta Biblioteca, volumen 5, con fecha de 1854, de Lucius Ferraris. En la página 1823, en el artículo 7 y en el número 30, leemos el siguiente texto en idioma latín que ya ha sido traducido al inglés por aloha.net. El Papa es de tanta autoridad y poder que está calificado para modificar, declarar o interpretar incluso las leyes divinas. Se manifiesta la creencia de que el Papa puede modificar las leyes de Dios. El Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, publicado en 1910 por el reverendo Peter Heyermann. En el capítulo 5, que habla sobre los mandamientos, en la página 50,
tiene una serie de preguntas reveladoras sobre el cambio hecho por la Iglesia Católica en el día de reposo. Leamos. Pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? Respuesta. El sábado es el día de reposo. Pregunta. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La fe de nuestros padres, escrito en el año 1917 por James Cardinal Gibbons, arzobispo de Baltimore. En el capítulo 8, donde habla de la Iglesia y la Biblia, encontramos las siguientes declaraciones. ¿No está todo cristiano obligado a santificar el domingo y abstenerse ese día de trabajos serviles innecesarios? ¿No está la observancia de esta ley entre lo más destacado de nuestros deberes sagrados? Sin embargo, puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. En la página del Vaticano, a la fecha del día de hoy, podemos leer lo siguiente en la sección referente al Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección El Día del Señor. El día de la resurrección, la nueva creación. Jesucristo resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana. En cuanto a ese primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue el sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día. El primer día de la semana, el domingo, el día del sol, representa el día del Señor para la Iglesia Católica. Esta es una creencia respaldada por la tradición de la Iglesia Católica. Hemos visto a manera de ejemplo dos tradiciones que fueron agregadas por el poder político durante la Iglesia imperial. Una de ellas con el propósito de que se honrara el domingo como día de descanso obligatorio. El poder religioso ha tenido el mismo objetivo a lo largo de la historia. Pero no solo eso, también ha dicho que el cristiano debe trabajar el sábado, precisamente el día que Dios nos llama a reposar de nuestras actividades para santificarlo. Este es un resumen de todas las declaraciones hechas por ese poder religioso. En 1846, que se sustituye la observancia del sábado con el domingo. En 1854, mencionan que el Papa puede modificar leyes divinas. En 1910, comunican que transfirieron al domingo la solemnidad del sábado. En 1917, reconocen que no hay fundamentos bíblicos para lo anterior. En el 2021, el primer día de la semana, el domingo, el día del sol, representa el día del Señor para la Iglesia Católica. Conclusiones. El domingo es el primer día de la semana, es el día del sol y fue instituido por los hombres como un día de veneración. Seguimos adelante con nuestro estudio.
Ahora nos enfocaremos en el segundo punto del índice que definimos en un principio. Veremos que cuando se habla del día del Señor, la Biblia se refiere o ya sea al segundo advenimiento de Cristo o al día séptimo, es decir, es sábado. Estudiemos cada uno de estos puntos por separado. Veamos la evidencia bíblica. Iniciemos con el segundo advenimiento de Cristo. La palabra advenimiento se emplea para denotar que un evento o una persona va a venir, va a llegar. Por lo tanto, el segundo advenimiento de Cristo literalmente se refiere al regreso de Cristo a la tierra, es decir, se refiere a la segunda venida de Cristo a este mundo, pero en esta ocasión como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si leemos Isaías 13, versos 5 y 9, en la versión bíblica Reina Valera purificada, podremos observar que literalmente nos habla del día del Señor. Nos dice lo siguiente: viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. He aquí el día del Señor. Viene para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. El término día del Señor aparece 21 veces en la Biblia, 17 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. En general, podemos decir que cuando se habla del día del Señor, estos textos se refieren a un día de destrucción, grande, espantoso y terrible, en el cual los pecadores serán raídos de la tierra. Esto será consecuencia del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros textos bíblicos que mediante el uso de otras palabras también hacen referencia al día del Señor. Mencionamos 3 ejemplos. En Romanos 2:5 nos dice el día de la ira. En Apocalipsis 6:17 lo mencionan como el gran día de la ira. En Apocalipsis 16:14, el gran día del Dios Todopoderoso. Y si bien es cierto que cuando venga Jesucristo será un día espantoso y terrible para los soberbios, también es cierto que será un día de gozo para los siervos de Dios. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra forma de hacer referencia a este advenimiento es con la palabra o con la frase el día de Cristo. Conclusiones. El segundo advenimiento de Cristo representa un evento espantoso y terrible para los soberbios, mientras que para los siervos de Dios será un día de gozo y alegría. En la Biblia hay muchas formas de hacer referencia a estos eventos. El día del Señor es una de ellas. Ahora es tiempo de enfocarnos en el sábado para demostrar que este es el día santo del Señor. Al abrir la Biblia, el primer mensaje que encontramos es el siguiente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí tenemos 3 aspectos a resaltar. Número 1, hay un Dios todopoderoso. Número 2, el cual es el creador de todas las cosas. Él existe y está presente desde el principio, desde antes que fueran todas las cosas.
Los siguientes versículos nos enseñan cómo este Dios todopoderoso, con el poder de su palabra, llevó a cabo y completó la creación en 7 días. El primer día creó la noche y el día. En el segundo día el cielo y los mares. En el tercer día los continentes y las plantas. En el cuarto día el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día las criaturas marinas y las aves del cielo. En el sexto día los animales terrestres y al hombre. Y en el séptimo día el Señor completó su obra. Nos dice, acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Es decir, que Dios creó todas las cosas en los primeros 6 días y en el séptimo reposó, con lo cual acabó su obra. Dios reposó en ese día séptimo, lo bendijo y lo santificó. De igual manera, nosotros también debemos santificar el séptimo día de la semana, reposando el sábado, porque Dios es el creador de todas las cosas y así Él lo especifica en su cuarto mandamiento. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. El sábado es el séptimo día de la semana. Ahora, si nosotros leemos Isaías 58:13, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo honrares. Aquí la Biblia nos está diciendo claramente que el sábado es el día santo del Señor. Volvamos a ver el texto. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí está hablando el Señor. El sábado es el día santo del Señor. Y también es santo para nosotros, por mandato de Dios. Esto de acuerdo con la palabra en Éxodo 31:14. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. Cristo Jesús es Señor aún del sábado. El sábado por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Recordemos, el sábado es el día santo del Señor, séptimo día de la semana, verdadero día del Señor, instituido por Dios desde la creación como su día santo. Lo que la Biblia enseña sobre el sábado. El sábado se guardaba desde antes de la ley escrita y se guardará por la eternidad. El sábado se guarda de tarde a tarde. El sábado no se compra ni se vende. El sábado no cocinamos. El sábado es una señal de que Dios santifica a su pueblo. El sábado iba Jesús al templo a leer las escrituras. El sábado Jesús enseñaba las escrituras. El sábado Jesús mostró que es lícito hacer el bien. Los discípulos guardaban el sábado y continuaron haciéndolo después de la muerte de Jesús. Controversia sobre Hechos 27. Haciendo referencia a Hechos 27, algunos dicen, que es ahí donde los apóstoles cambiaron la santidad del sábado al domingo, porque estaban en el primer día de la semana, partían el pan y Pablo les predicaba. Eso no tiene sentido, porque ellos estaban haciendo lo que hacían todos los días, reunirse y partir el pan,
con la diferencia de que ese día Pablo se extendió hasta la medianoche porque iba a salir al día siguiente. ¿Cómo lo sabemos? Leamos Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Ahora leamos Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Bueno, vemos que cada día, todos los días, se reunían y partían el pan. Conclusiones. El sábado es el día santo del Señor y Él nos ha llamado a santificarlo. Nos estamos acercando al final de este estudio. Veamos brevemente Apocalipsis 1:10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A la luz de lo que hemos estudiado hasta el momento, podríamos decir que el apóstol Juan, al mencionar el día del Señor, se refiere probablemente a algunas de las siguientes tres opciones. Número 1. Juan se encontraba en un día sábado, en el día santo del Señor. O número 2. Él, Juan, se refiere a que estaba en visión en el día grande, espantoso y terrible de la ira de Dios. Número 3. Las dos anteriores en forma conjunta. Estas son las tres posibles opciones que podemos considerar desde un punto de vista bíblico, de acuerdo al estudio que hemos realizado hasta el momento. Conclusiones. Hemos llegado al final y vale la pena cerrar con algunas breves conclusiones después de este amplio estudio. El domingo es el primer día de la semana, es el día del sol y fue instituido por los hombres como día de adoración. El sábado es el séptimo día de la semana, el último día de la semana. Es el día santo del Señor y fue instituido por Dios, bendecido y santificado en la creación. Segundo advenimiento. Se hace referencia a este evento de diferentes maneras. Lo podemos encontrar como el día del Señor, el día de la ira del Señor, el día de Cristo, el cual representa un día espantoso y terrible para los soberbios, pero también representa un día de gozo para los siervos de Dios. Tanto el sábado como el segundo advenimiento tienen un sustento bíblico. Por lo tanto, al hablar del día del Señor, nos estamos refiriendo ya sea a su día santo o al día de su ira, según sea el contexto. Alabado sea el Señor por siempre.